Últimamente está resurgiendo la reproducción de la música a través de los vinilos. Quizá tengas un tocadiscos antiguo o quizá te lo acabas de comprar y no sabes si realmente está sonando todo lo bien que podría sonar. Y es por eso que te voy a explicar todo el proceso para saber si está sonando de la mejor manera, si está distorsionando o no está distorsionando, si está calibrado el brazo, si la cápsula está funcionando correctamente, dándote un poco, digamos, los pasos uno detrás de otro de una manera muy sencilla para que te atrevas. Muchas veces esta tecnología da un poco de miedo, ¿no? Porque parece como que es muy delicada. No lo es tanto, excepto algunas cosas que por supuesto que sí lo son, pero que permite hacérselo uno mismo, instalárselo uno mismo y calibrarlo uno mismo. Necesitas muy pocas herramientas que aquí durante el vídeo te explicaré por si te interesa comprarlas. Por supuesto, es un giradiscos. Normalmente el giradiscos viene con un portacápsulas, ¿no? Que lo ponemos en el brazo, y en el portacápsulas también cuando lo compramos va una cápsula, ¿no? Entonces, vienen instaladas, pero muchas veces queremos mejorar esa cápsula, ¿no? Para poder mejorar la calidad. Los tocadiscos antiguos tienen cápsulas que quizá están deterioradas, ¿no? Que con el tiempo pues, la punta de diamante pues, se ha estropeado y todo funciona excepto la puntita pues, que no acaba de entrar en el surco. Entonces, de alguna manera hemos de reemplazarla y podemos comprar cápsulas online o podemos ir a las tiendas para que nos recomienden una según el brazo. Yo concretamente, como podéis ver, tengo de las restauraciones que he ido haciendo pues una serie de cápsulas que voy utilizando, ¿vale? Concretamente hoy, bueno, las tengo aquí protegidas con un neopreno, porque las cápsulas es la parte más delicada de todos. Concretamente vamos a instalar esta Shure V15-4, del tipo 4. Esta cápsula, bueno, me voy a acercar un poquito, voy a colocar la cámara aquí. Pues lo que os decía, la cápsula, esta es una cápsula Moving Magnet y esto significa que podemos sacar la aguja de la propia cápsula. Si la sacamos, así mientras manipulamos, podemos tener menos posibilidad de estropear la aguja, que es la parte más delicada. Entonces, en esta se tira un poco y va saliendo, y veis, finalmente sale lo que es la aguja de la cápsula. Si se estropea la aguja, se pueden comprar reemplazos. Entonces, voy a guardar esto, porque es lo más delicado, y esto se puede ya manipular de una manera mucho más fácil. Por tanto, yo os recomiendo, antes que empezar a manipularlo todo, vamos a sacar la aguja y así nos ahorramos de estropearla. Entonces, las cápsulas, esta concretamente no, porque es más antigua, pero muchas cápsulas, bueno, y de hecho sí que se ven un poquito, lo único que al ser antigua no se acaba de ver muy bien, tienen un código de colores que en el portacápsulas, cuando los compramos o nos vienen con el tocadiscos, también tienen un código de colores. Lo que hemos es de emparejar cada cable con cada uno de estos pins. Hay el color blanco, el rojo, el azul y el verde. Y como podéis ver aquí también en los pins también hay los diferentes colores. Para hacerlo más fácil os recomiendo que utilicéis unas pinzas. Y por ejemplo vamos a colocar cada uno, antes de engancharlo aquí con los tornillitos, vamos a enganchar los terminales de cada uno, ¿vale? Por ejemplo, veis que el terminal de arriba, el que vemos aquí, es blanco, por tanto cogemos el cable blanco y lo enganchamos y entra a presión. Es importante que entre a presión, porque si por alguna razón se mueve demasiado, o sea, que entra y sale fácilmente, significa que no está haciendo bien su contacto y es muy importante que haga muy bien el contacto. Si entra y sale demasiado fácilmente, podréis ver que podéis apretar el canutillo, se aprieta para que quede un poco más cerrado. Y cuanto más cerrado, más os costará introducirlo, pero mejor contacto hará. Así que lo vais poniendo y ha de tener cierta fricción y os ha de costar un poquito. Os ha de costar un poquito, porque si no os cuesta,
significa que el contacto no está haciendo bien. Vale, ahora ya ha entrado. Si os fijáis, estoy manipulando la cápsula sin ningún tipo de cuidado. ¿Por qué? Porque he sacado la aguja. Si tuviera la aguja, esto lo debería hacer con muchísimo más cuidado, porque esta cápsula se estropearía. Si fuera, por ejemplo, una cápsula moving coil, que las agujas no se pueden sacar, esto debería ser un proceso súper delicado. Pero en este caso podemos ir un poquito más como sin tanto cuidado, ¿no? Vamos a emparejar el otro, ¿de acuerdo? Y el otro aquí veo que es el rojo, por tanto cojo el cable rojo y lo introduzco en el conector. Muy bien. Y ahora el siguiente, el verde y el azul. Este me está costando un poquito más. Se ha de tener un poquito de paciencia, pero esto cuando aprendes a hacerlo ya es más fácil. Cuando estoy haciendo estas cosas es cuando me doy cuenta de que necesito un poquito de las gafas ya. Vale. Una vez ya están enganchados todos los terminales, lo que hemos de hacer es fijar la cápsula al portacápsulas. Si os fijáis, muchos portacápsulas tienen estos agujeros pasantes y largos. Estos agujeros largos nos permitirán, una vez puestos los tornillitos, tirar la cápsula más hacia adelante o más hacia atrás, porque podamos calibrarlo en el punto adecuado. Esta cápsula concretamente tiene el tornillo y la tuerca. Por tanto, pongo el tornillo por aquí y la tuerca la engancho, la giro un poquito, suficiente como para que ya no se me caiga, y entonces la hago coincidir con la cápsula. Cada cápsula es un poquito diferente, esto tendréis que investigar un poquito antes de instalar la vuestra. Entonces, con un tornavís de relojero podremos ya empezar a fijar un poquito más. No lo apretamos mucho porque después tendremos que mover la cápsula adelante y atrás para que se adapte a la distancia adecuada. Voy a poner el otro. Colocamos por aquí. Y ahora la tuerquita. Esta segunda normalmente es la más complicada, porque la cápsula está un poquito más fija y entonces es más difícil hacer coincidir la tuerca con el tornillito. Pero bueno, ahora yo lo hago con tranquilidad y si hace falta pauso el vídeo y hago un flash forward, o sea, como un salto en el tiempo. Estas cosas conviene hacerlas con tranquilidad, una tarde de domingo o un sábado, ¿no? No tienes prisa y pues te gusta pasar un rato con tu hobby, ¿vale? Esto ya está, y ahora con el mismo tornavís lo voy apretando un poquito, sin apretar mucho, para que nos permita hacer esto, ¿veis? Esta distancia lo que hará es que la aguja pueda ir un poquito más adelante o más atrás. Muy bien, entonces ahora ya podríamos presentar el portacápsulas al brazo. Veis que el portacápsulas tiene aquí un tope. Tiene un tope. Y el brazo también tiene este tope, o sea que se inserta en una única posición, no hay pérdida. La colocáis, ya entra, y después aquí hay la posibilidad de apretar y entonces ya queda totalmente fijo. Si estáis instalando o con un tocadiscos más antiguo, una cosa que os recomiendo es lo siguiente. Con el tiempo,
con el tiempo, estos contactos de aquí, que son los contactos de cada uno de los cables, es posible que se hayan oxidado un poco, ¿vale? Con el tiempo, la humedad, se hayan oxidado un poco. Pues antes de instalarlo, os recomiendo que paséis un poquito de papel de lija de agua, o sea, la más fina, lo pasáis un poquito por aquí para eliminar el óxido y tener el cobre puro. Eliminar el óxido hará o provocará que el contacto sea mucho mejor. Si, por ejemplo, lo instaláis y veis que solamente suena un canal, pues probablemente lo primero que yo miraría es, primero miraría que haya conectado bien los cables y segundo, miraría si está oxidado o no está oxidado. Y también una cosa que también os recomendaría es con un palito estos de las orejas, con alcohol isopropílico, limpiarlo por aquí y también limpiar los contactos que hay aquí dentro, ¿vale? Que también pueden estar un poquito oxidados y por tanto el limpiarlos no le hará ningún daño. Entonces, como estáis viendo, ya tenemos la cápsula al portacápsulas y el portacápsulas al brazo. Ahora ya empezamos el proceso de calibrado del brazo. Cada cápsula tiene un peso. Algunos son más pesadas, otras son más livianas. Y entonces se ha de calibrar, lo primero es el peso para que la cápsula no caiga con demasiada presión sobre el surco. Si la cápsula pesa mucho, entonces hará demasiada presión en el surco y pueden pasar dos cosas. Una, que se rompa la propia cápsula, ¿no? que la aguja se rompa, y dos, que nos deteriore los surcos, ¿no? Que oiremos música porque estará clavado ahí la aguja en el surco, pero con el paso y ese peso irá raspando el surco, que es una cosa como muy fina y muy endeble, y no conviene que esté apretando demasiado porque se estropea el disco y no queremos estropear el disco. Aparte, si lo apretamos mucho y entra demasiado en el surco, probablemente estaremos escuchando demasiados graves, ¿no? Estaremos distorsionando el sonido y conviene que la aguja tenga el peso adecuado. Cada cápsula tiene su tracking force, se llama tracking force, o sea, la fuerza de rastreo, digamos, adecuada, ¿no? Todas las cápsulas, si miréis por internet, buscáis, por ejemplo, esta, ¿no? Cápsula Shure V15 tipo 4, ¿no? Y tracking force. Y os sale automáticamente, os pondré aquí, por ejemplo, esta cápsula tiene un tracking force concreto. Supongamos que es, por ejemplo, y da un margen, ¿no? Por ejemplo, entre 1,25 y 1,75. Yo lo voy a poner, por ejemplo, a 1,5. Este es el tracking force de 1,5, de 1,5 gramos. Esta cápsula, por tanto, para sacar su mejor calidad sonora, ha de tener un peso, ha de ejercer un peso sobre el vinilo de 1,5 gramos. Esto es lo más importante. Primero, porque no estropearemos la cápsula y dos, no estropearemos el disco. Entonces, para poder hacer esta prueba, existen estos aparatitos que son básculas micrométricas, ¿no? O sea, que miden centenares de unidades de gramos, ¿no? Y, por ejemplo, ahora la arranco y lo que pondremos es la báscula sobre el tocadiscos. Ahora sí que ya hemos de hacer, digamos, todo este proceso con la aguja que hemos sacado. Antes hemos sacado la aguja y ahora hemos de volverla a poner, porque si no el peso no sería adecuado, ¿vale? Por tanto, yo he puesto antes la cápsula aquí, pero la he de volver a sacar para introducir, ahora sí con mucho cuidado, la aguja dentro de la cápsula y hacer todo el proceso de calibrado exactamente con el peso de la aguja y de la cápsula. Y ahora os enseñaré, por ejemplo, en este caso, cada cápsula tiene un poquito sus intríngulis, a la hora de poner la aguja. Pues voy a ir con mucho cuidado y se inserta, a ver si lo puedo explicar y que se vea bien.
Esto sí que conviene hacerlo con calma otra vez, ¿no? Con paciencia, porque esto sí que es delicado, ¿eh? He entrado y ahora lo introduzco hasta que ya no pueda más. Y hasta el máximo, ya la tenemos aquí. Esta cápsula tiene este protector que también nos sirve para un poco protegerla. La pongo aquí y protejo la aguja. Cuando ya tenemos la aguja en la cápsula en el portacápsulas y el portacápsulas en el brazo, hemos de equilibrar lo que es el tracking force. Este peso, como ya hemos dicho, se ha de contrapesar con una parte del tocadiscos muy importante. Voy a girar esto. Fijaos. Hay el portacápsulas, el brazo y el contrapeso. El contrapeso es lo que nos ayudará a balancear el peso de una parte y de la otra. Y por aquí, como podéis ver, se tira hacia adelante o hacia atrás, tal como quieras. Entonces, el proceso se puede hacer de dos maneras. Una, con la báscula digital, que ya os he enseñado o que os enseñaré, o también, si no tenéis la cápsula, la báscula digital, también lo podéis hacer manualmente, porque hay muchos tocadiscos, la mayoría de los tocadiscos, se ha utilizado este sistema manual toda la vida, ¿vale? Y sigue funcionando y es bastante preciso. Yo os enseñaré a hacerlo de las dos maneras. Por tanto, lo primero que hemos de hacer es, con la cápsula puesta, hemos de sacar el tope para que pueda subir y bajar, hemos de contrapesarla para que quede totalmente suspendido, o sea, que quede basculando, ¿no? Totalmente plano, ¿no? sin que la aguja llegue a tocar el tocadiscos, que quede como volando. Eso sería el peso cero, ¿no? Tracking force cero, está como volando. Entonces, voy a bascular. Demasiado. Creo que voy a bajar un poco esto para que lo veáis mejor. Aún pesa un poquito, tiro un poquito menos. Ahora me he pasado. Ahora estaría como tracking force negativo y no puede ser, ¿no? Ha de estar completamente como volando. Un poquito demasiado. Esto ya. Si lo dejo aquí. Ahora está como suspendido, está basculando. Entonces, si os fijáis, aquí hay una rueda dentada con diferentes números. Voy a hacer un zoom. Vale. ¿Veis que hay esta rueda dentada? ¿Vale? Y veis aquí una línea horizontal, ¿no? Esta línea horizontal es el peso. Y lo que haremos es colocar, ahora que está en cero, vamos a colocar el cero aquí, alineado con la línea. Esta línea con el cero. Esto significa que estamos a cero. Y ahora vamos a subir el global, y ahora estaría tracking force 0,5, tracking force 1 y tracking force 1,5. Si yo quiero que mi cápsula trabaje a 1,5, la dejo así. Si tuviera que trabajar a 2, lo subiría a 2. ¿Que quiero trabajar a 1,25? Pues a 1,25, sería aquí, aproximadamente. Yo lo voy a dejar a 1,5 para hacer números redondos, pero cada uno tiene su cápsula y, por tanto, no tenéis que replicar lo que estoy haciendo yo, sino que tenéis que buscar por internet, o si compráis una cápsula nueva, en las instrucciones dice perfectamente la tracking force. Muy bien, 1,5. Vamos a ver si es verdad.
hasta qué punto nos está mintiendo o es verdad. Con la cápsula, la pongo aquí, y la dejo descansar sobre, voy a quitar el protector, y la dejo descansar sobre la báscula. Y fijaos, no quiero hacer trampa ni cartón, del modo manual hemos llegado a 1,56, con 6 décimas de gramo, o no, con 6 centésimas de gramo. Por tanto, realmente ha sido muy efectivo. Como hay un rango de gramos que podemos utilizar, pues ya nos sirve de esta manera. Muy bien, entonces ya tenemos configurado el tracking force. Si reproduciéramos esto ahora, no estropearíamos ni la aguja ni el surco del vinilo. Pero no hemos acabado aquí. Hemos de calibrar más cosas para que suene mejor. Entonces, lo siguiente que controlaremos es el anti-scatting. Bueno, el anti-scatting es un valor que tienen los brazos para contrarrestar una fuerza centrífuga que tiene cuando el tocadiscos gira, tiene una fuerza centrífuga hacia adentro. O sea, pero aparte del surco, que el surco ya sabéis que es helicoidal y provoca que la aguja vaya hacia el centro, si pusiéramos un disco completamente plano, sin surco, y hiciéramos play, hay una fuerza centrípeta, o sea, que haría que la aguja se fuera hacia el centro. ¿Qué provocaría esto? Pues que, como ya sabéis, el surco hace mover a izquierda y derecha la aguja, ¿no? Y depende de esto, oímos pues, los diferentes sonidos. Pero si hay una fuerza que provoca que tire más fuerte hacia la derecha que hacia la izquierda, escucharíamos el sonido de una manera no equilibrada. Y por tanto, necesitamos provocar que esta fuerza centrífuga equilibrarla, ¿no? Y por eso hay el anti-scatting, que es una fuerza que contrarresta esta fuerza centrípeta con una fuerza centrífuga. Entonces, los buenos brazos, la mayoría de los brazos tienen este parámetro. Y aquí, como podéis ver, hay este. A ver, este de aquí. Podemos dejarla en 0, pero si la dejamos en 0 pasa esto, ¿no? Que hay esta fuerza centrípeta que haría que esté desequilibrado. Entonces, este anti-scatting va en relación a la fuerza, al tracking force, ese número que hemos visto antes, ¿no? Por ejemplo, esta cápsula la he calibrado para 1,5 gramos. Por tanto, aquí colocaremos en esta flechita que está marcada aquí que estamos a 1,5 gramos. 1,5 gramos. De esta manera, nuestra aguja estará centrada en el surco sin fuerza hacia adentro o hacia afuera, completamente centrada. Esto es bastante sencillo. Hemos de poner el mismo número que el tracking force. Siguiente cosa que hemos de calibrar. Ya vamos afinando, ¿eh? Cada vez que pusiéramos la música, cada vez la iríamos oyendo mejor y mejor y mejor. Pero el siguiente punto es muy importante y es de los un poquito más técnicos y que conviene como hacerlo con calma. Y de hecho, para hacerlo bien, no tenemos otro remedio que tener un protractor, que es este compás. A ver. Este compás de aquí. Este compás de aquí, no os asustéis que es bastante sencillo. Bueno, es muy sencillo, pero lo necesitáis.
Os podéis descargar el PDF que os enlazaré en IFI Café con este curso, lo tendréis allí, os podréis descargar para imprimirlo con vuestra impresora, ¿vale? Y así es gratis. Pero realmente os recomiendo esto porque bueno, es súper rígido y dura toda la vida y te sirve para todos los tocadiscos, ¿vale? No solamente para Thorens o Technics, sino que este es estándar. Y aquí hay una serie de guías que nos ayudan a poder calibrar la distancia entre el eje del brazo y la punta exacta de diamante de la cápsula. Para saber esta distancia. Y necesitamos esto para que el surco, que es una línea recta, ¿no? Y la aguja estén perfectamente alineados, ¿vale? Y no esté medio torcida y estemos chocando el surco demasiado con la propia aguja. Y entonces, para hacerlo, os pondré también el enlace en la descripción de este protractor, igual que con los otros elementos. Si lo compráis a través de esta descripción, una pequeña comisión de esta venta servirá para hacer más de estos tipos de contenidos. Pero ya digo que lo podéis descargar gratis y no tenéis por qué comprar, ¿vale? O podéis calibrar todas estas cosas a nivel manual. Bueno, pues este protractor lo colocamos aquí, ¿vale? En el tocadiscos. Y entonces voy a enseñaros... Uy, cuidado. Fijaos. Aquí hay dos cosas importantes. Una es esta flecha y dos es este centro. Esta flecha, esta línea que acaba en esta flecha, ha de alinearse perfectamente con el eje del tocadiscos. Por tanto, ahora a mí me será un poco difícil sostener la cámara y hacerlo, pero vosotros lo que tenéis que hacer es, os ponéis arriba, como estoy haciendo aquí, y esta línea, esta flecha, ha de estar enfocando hacia el eje. Por ejemplo, si lo tuviéramos así, veríamos que es erróneo. Si lo tuviéramos que es así, es erróneo. Sería así aproximadamente. Hemos de hacerlo lo más exacto posible. Como más exacto posible hagamos esto, más buen sonido tendremos. A ver, yo creo que así me cuesta un poco, pero yo diría que sí está bien. Voy a asegurarme, voy a ponerlo aquí. Y yo lo que hago es, me pongo en línea y veo que pues no lo estaba haciendo bien. Es así. Estoy como apuntando una escopeta, ¿no? Estoy apuntando la línea hasta el centro del eje. Esto es como una estrategia. Ahora convendría no mover esto. Hay gente que le pone cinta aislante para impedirlo. Yo, bueno, pues no pongo cinta aislante, miro de tocarlo lo mínimo posible y si se me mueve, pues vuelvo a empezar, no pasa nada. Entonces, el siguiente paso es que hemos de colocar la aguja sobre esta rejilla. ¿Y veis este punto negro de aquí? Aquí es donde ha de caer exactamente la aguja de la cápsula. Es la manera de asegurarnos que si la aguja de la cápsula cae en este punto negro, estará perfectamente centrada a la tangente de los surcos. Como estos surcos son circulares, hemos de estar en el punto tangente, ¿vale? En el punto que habrá menos fricción, ¿de acuerdo? Entonces, por otra parte, como veis, hay estas líneas horizontales y verticales. Y esto sirve para que podamos tener una referencia visual de si la cápsula está recta o está semitorcida. Porque, claro, quizá la aguja está centrada en el punto negro, pero la cápsula está medio torcida. Y no, ha de estar totalmente como tangente a estas líneas. Y es una referencia visual que tenemos, ¿de acuerdo?
Ahora esto va a ser quizá lo más difícil de grabar por lo preciso, ¿no? Que es, voy a intentar hacer un zoom al máximo para ver cómo se deposita la aguja sobre ese punto negro. Bueno, vamos allá. Colocaré la cápsula aquí. Y no sé si no se acaba de ver. Voy a desatechar esto para que lo veáis. Mira, no está exactamente, está quizá 1 milímetro atrasado, como podéis ver. Está 1 milímetro atrasado. ¿Esto qué significa? Que hemos de tirar para adelante la cápsula. Entonces, a ver si pudiera yo mantenerlo aquí. Hemos dejado antes los tornillitos apretaditos, pero no muy apretados. Y esto nos permite manualmente mover la cápsula hacia adelante y hacia atrás. Y ahora es el momento de hacerlo. Y hemos de tener en cuenta de intentar no mover el disco y mover la cápsula, nada, 1 milímetro. Y cuando lo tengamos en el punto negro y esté alineada a estas líneas perpendiculares, apretaremos los tornillos. Por tanto, subo y muevo 1 milímetro y lo coloco. Un poquito más. Ahora sí. Ahora sí. Y ahora voy a mover la cámara para que podáis ver la referencia visual. Veis que la horizontal de la cápsula es completamente horizontal a las líneas horizontales. Esto significa que está alineada correctamente. Y con esto, y ahora con mucho cuidado, apretaré para que no se mueva y apretaré los tornillos. Muchas veces lo que pasa es que en este proceso de apretar los tornillos se mueve un poco la cápsula y cuando lo volvemos a intentar o ver para asegurarnos, vemos que se nos ha movido y hemos de volverlo a hacer hasta que comprobamos que ha quedado perfectamente situado en el punto negro. A ver. Perfecto. No sé si lo veis aquí. Epa, que se ha ido un poco. ¿Veis? Muy bien. Pues ya tenemos calibrado. ¿Qué hemos calibrado? Hemos puesto la aguja, hemos puesto en el portacápsulas, hemos calibrado el peso, hemos calibrado el anti-scatting y hemos calibrado el overhang, el offset, ¿no? El offset de la aguja para que quede exactamente
en el punto correcto. Entonces, hay otro paso que puede ser interesante controlar, y es, pero esto ya no todos los tocadiscos lo pueden hacer, es digamos, la altura del brazo. La altura del brazo, algunos tocadiscos como este, es regulable, puede subir el brazo o bajar el brazo. ¿Por qué? Pues porque hay cápsulas que son más altas, otras son más finas, o a veces hay gente que pone, digamos, bases debajo del tocadiscos que hace que el disco quede un poquito más elevado. Entonces, lo que conviene es que el brazo, que podéis ver, que, digamos, el brazo, cuando está sobre el surco, esté horizontal, que no esté caído, que no esté así, sino que esté horizontal. Por ejemplo, si esto es la aguja y lo bajamos, esto no sería horizontal. Lo que conviene es que cuando está la aguja, el brazo esté horizontal. Por tanto, hemos de bajar el brazo. Así no nos interesa, así tampoco horizontal. Y entonces, los Technics tienen esta posibilidad de aquí de subir, como podéis ver. Me voy a acercar. Subir o bajar el brazo, con la intención de que una vez está bajado, a ver si se puede ver, aquí vemos que está demasiado arriba el brazo, hemos de bajarlo, por tanto, lo bajamos, lo bajamos, bajamos, hasta que esté horizontal. Perfecto. Perfecto. Ya con esto podríamos asegurar que estaremos sacando la máxima calidad de esta aguja, de esta cápsula, de este brazo y de este tocadiscos. Hasta que no hacemos todo este proceso, no podemos estar seguros de que estemos exactamente en el sweet spot, ahí donde ha de caer la aguja, ¿vale? Porque hemos comprado un tocadiscos y creemos que está bien, pero quizá con el transporte se ha descolocado. O, por ejemplo, hemos heredado un tocadiscos de un tío y hemos puesto el tocadiscos y está sonando, pero quizá está distorsionando. Y no estamos sacando el máximo provecho ni de la cápsula del tocadiscos. Y a veces, regulando un poco, asegurándonos que está todo bien, sacamos el máximo provecho de la calidad. Bueno, pues hasta aquí el videotutorial de calibrado e instalación de cápsulas. Todo esto lo estoy haciendo para facilitar la divulgación del sonido analógico de los tocadiscos o de los giradiscos o como le digamos. Creo que este resurgimiento de esta tecnología realmente ofrece nuevas posibilidades de disfrutar de la música de muchas maneras, porque podemos modificar muchos parámetros, podemos tener muchos tipos de cápsulas con diferentes cápsulas o portacápsulas. Si sabes hacer o sabes instalar una cápsula en portacápsulas, se te abren muchísimas oportunidades de modificación del sonido y disfrutar la música de múltiples maneras diferentes y tener una cápsula para clásica, otra cápsula para jazz, para rock, etc. Bueno, si te interesa este tipo de contenidos, también te diría que te pases por ificafé.org. Allí tenemos un grupo de disfrute o de apasionados del vinilo, donde compartimos los diferentes trucos de calibrado o también los discos que nos apasionan más escuchar con nuestros equipos. Muchísimas gracias por todo. Si tienes dudas, ponlas en comentarios. Intentaré responderlas cuando tenga tiempo. Hay muchísimos comentarios, pero intento leerlos todos y contestar los que puedo. Y bueno, nada, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.